Primeramente saludar a los que se conectaron últimamente, que no los había saludado, y a los que están viendo el video. Ok, compañeros, entonces, la clase de hoy vamos a empezar un poco teórica, explicando bien qué es la inducción electromagnética y también ahí busqué un par de videos en YouTube, más que todo como para tener, ¿cómo es que se llama? Para tener algunos ejemplos que se puedan visualizar un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, si quieren empecemos. Ahí recordarles que la entrega la entrega final de ¿cómo es? Del proyecto va a ser para el 17. Y ahí algunos me pidieron un poquito más de tiempo. Entonces ahí vamos a cambiarlo un poco. Bueno, hoy vamos a hablar entonces un poco de la inducción electromagnética. ¿Ok? Entonces, primero voy a quitar el video para poder agregar a los participantes y el chat. ¿Ok? Para aquello de que lo vayan a utilizar. Ok, entonces, si gustan para empezar por acá, vamos a ir viendo ciertas cosas. ¿Qué sucede si yo tengo cargas que se están moviendo? O sea, una corriente eléctrica. Si yo tengo un haz de electrones o una corriente eléctrica que pasa a través de un cable, ¿qué fue lo que hemos visto? ¿Eso me va a producir qué? Compañeros. Esos electrones en movimiento, ¿qué van a hacer? A través del cable. Compañeros, compañera, ¿me escuchan? Sí, profe, pero la verdad yo no sé. Ok. Si yo tengo cargas moviéndose, básicamente esas cargas me van a generar un campo magnético. Mientras que si yo tengo una carga estática, ¿me genera campo magnético o no? Una carga quieta genera campo magnético. Sí, ¿Sí? Sí, Estática. sí. Si está ahí quieta, genera campo Entonces, no. magnético. Entonces no. No, No. recuerden, el campo magnético es igual a Q por V cruz R unitario entre R cuadrado. ¿Se logra ver el azul sobre el verde?
poco. Un poco. Ok, aquí lo que me interesa es que tengo que tener una velocidad en la carga para que éste produzca un campo magnético. ¿Ok? Por lo tanto, si tengo una partícula quieta, esa partícula no genera campo magnético. Entonces, por eso es por lo que les digo, si tengo una corriente eléctrica, digamos un cable, voy a tener un campo magnético asociado, que habíamos visto que ese campo magnético era perpendicular tanto a la distancia como a la dirección en la que se mueven las partículas. ¿Ok? ¿Hasta ahí se acuerdan o no? ¿Ya recordaron un poco? Sí, un poco. Ronald, ¿cómo vamos con esto? Sí, ahí más o menos me acordé. ¿Y ahora sí? Ok. Entonces, eh, si una flujo de cargas o cargas en movimiento generan campo magnético, ¿qué creen ustedes si yo tengo un cable quieto, un cable sin corriente y paso a través de él un campo magnético? ¿Qué va a pasar ahí? Compañeros, compañera. Si tengo un cable totalmente desconectado, vean que aquí, por ejemplo, el cable a donde lo conecté es simplemente un multímetro para medir el voltaje. ¿Ok? O la diferencia de potencial, o puedo medir la corriente que pase a través de este cable. Pero ahí no sería cero, porque no hay corriente. Correcto, no hay corriente. Ahora, si yo agarro el imán y lo introduzco, ¿qué va a pasar en ese caso? Va a haber corriente. Va a haber corriente. ¿Sí? El imán, El imán tiene un campo magnético. sí, Entonces, un campo magnético va a hacer que exista corriente. Ok. Veamos aquí. Ok. ¿Qué pasa si introducimos el imán en la bobina? se va a mover el aparato, porque va a haber corriente. Si lo Inducida. dejamos ahí introducido, ¿qué nos está marcando la bobina? Va a marcar cero, porque ya se estabilizó
la inducción que el imán producía. ¿Va a dar 0? ¿Por qué? No se va a estabilizar el imán ya. Pero ¿cómo se va a estabilizar? No sé, como cuando se va introduciendo, va metiendo, digamos que corriente. Y ya después como, no sé cómo decirlo, explicarlo ciertamente. Ok. Ronald, ¿qué logra ver ahí? De ahí aparte de que eso es un amperímetro. Sí, esto es bueno, es un voltímetro o un amperímetro, da igual. Aparte de que se movió cuando le introdujo el imán. Pero no sé, es que eso no sé si pasó o no, pero no sé. Se metió como los polos opuestos para ver hacia dónde se movía, pero no sé si eso fue cosa mía o no. Ok, voy a poner de nuevo el video. Voy a ponerlo desde antes. Entonces, si yo saco el imán, la aguja se mueve para un lado. Si yo meto el imán, la aguja se mueve para otro lado. Si yo dejo el imán quieto, ¿qué pasa con la aguja? Se queda en el medio. Se queda quieto, o sea, No hay corriente. no tenemos corriente. Exacto, a través de estos cables no pasa corriente. Entonces, si yo meto el imán, la corriente va en una dirección. Si yo saco el imán, la corriente va en otra dirección. Entonces, ¿qué podría estar pasando ahí? Ya dijimos que si tengo un cable y tengo una corriente, esa corriente va a generar un campo magnético. Ok, pero la corriente tiene que estar en movimiento. Acá en este caso, lo que sucede es que si yo tengo un campo magnético, el campo magnético me va a generar una corriente siempre y cuando este campo magnético varíe. ¿Ok? Cuando el campo magnético cambia en una bobina, entonces va a generar entonces va a poder generarse, si este campo magnético está cambiando, o sea, el imán, cuando yo lo saco o lo introduzco, ¿ok? Vean que la cantidad de campo magnético está siendo cada vez más grande o cada vez más pequeña. ¿Sí? Compañeros. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, entonces, si yo cambio el campo magnético dentro de la espira o en el centro de la bobina, voy a tener una cierta corriente, pero si yo el campo magnético lo dejo quieto, la corriente se me hace 0. ¿Ok? Eso es lo que conocemos como inducción electromagnética. Entonces, para que haya inducción electromagnética, debo tener un campo magnético
variable. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo ligas? Digamos, tengo una liga o un material que sea, ¿cómo es que se llama? Puede ser un resorte circular e introduzco un imán. Y lo que cambio no es el campo magnético, sino lo que cambia es el área de la bobina. ¿Ok? ¿Qué va a pasar ahí? Yo el imán lo dejo quieto, pero empieza a cambiar el área de la bobina. ¿Qué sucede ahí? ¿Genero corriente o no? Sí. Igual va la inducción del imán, ¿no? Ok, en realidad sí. Pero ¿cómo igual va a haber la inducción del imán? Sí, al introducir el imán, igual no va a estar como lo que se produce con con un resorte más angosto. No, no necesariamente. Mm, Entonces, ¿recuerdan ustedes un concepto que yo les dije que no íbamos a usar antes, que realmente lo íbamos a usar era más adelante? ¿Se acuerdan que por un área determinada, cuando yo tengo un campo magnético, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la ley de Gauss para el magnetismo, habíamos visto que el flujo magnético sobre una superficie cerrada siempre era cero. Pero si nada más tengo una cara, ¿qué va a ser el flujo magnético? El flujo magnético es el producto punto del campo magnético con un área determinada. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, está bien. Entonces, supongan que yo tengo un cable enrollado en forma de en forma de lazo o formo con el cable un ¿cómo es? Un círculo. ¿Ok? Eso sería una espira. No sería un solenoide porque para el solenoide tengo que tener varias vueltas. Ok, entonces yo nada más formo un lazo con el cable. Entonces vean que en el cable voy a tener un área específica. Si yo paso un campo magnético, si tengo un campo magnético que atraviesa esa área, supongamos un campo magnético que va hacia arriba en la misma dirección del área, entonces el flujo magnético total es la suma del campo magnético en cada pedacito de esa área
multiplicado por el área que tenga. ¿Me siguen? Sí. Entonces, vamos a decir que yo voy a inducir una corriente en el cable. O sea, el cable va a tener una corriente si yo cambio el flujo con respecto al tiempo. O sea, si cambio el área o si cambio el campo magnético o si cambio ambos. Entonces, en realidad lo que tengo no es una corriente, sino es una FEM inducida. O sea, un voltaje inducido. Ese voltaje es menos el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Bueno, compañera. Sí, profe. Entonces el flujo, la FEM inducida es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Ok, dice es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo a través de la espira con respecto al tiempo. Entonces, si yo tengo un cable o una espira, puedo obtener entonces un voltaje si cambio el flujo ahí adentro. Eso es lo que, eso es en términos generales lo que dice lo que dice la ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, para poder encontrar, uno va a definir la dirección del área y va a definir la dirección del campo. Ahora, la tasa de cambio es la que me va a indicar cuánto es ese voltaje que estoy induciendo. Esas son como algunas indicaciones para poder calcular la dirección que va a llevar. Pero eso sale más fácil así. Si yo tengo, vean que no me interesa la dirección del campo magnético ni la dirección del área que yo escoja. Lo que me interesa es el cambio en este caso. Entonces vean aquí la mano derecha dibujada. Entonces, si el cambio, o sea, si el campo magnético va para arriba y el área va para arriba, entonces, si el flujo es mayor, si el flujo es positivo, entonces voy a tener una FEM inducida que va en esta dirección. Pero si el flujo es negativo, teniendo ambos hacia arriba, la FEM inducida va en dirección contraria. ¿Es un poquillo enredado esto o no? Lo de las direcciones. Sí. Lo primero que repetir, profe, otra vez. Es que Ok. Yo casi nunca utilizo esto. La verdad me da pereza para calcular eso. Yo voy directo a la ley de Lenz. ¿Ok?
La ley de Lenz lo que nos indica es un poco esa dirección. Y es un poco más fácil entenderla con la ley de Lenz que con Faraday. Por eso se las voy a explicar aquí con Lenz. Entonces, yo tengo aquí un cable, ¿verdad? Un cable circular. Y tengo lo siguiente. Cuando yo aplico un flujo creciente hacia arriba, ¿ok? Entonces, el flujo magnético en el centro le gusta estar estable, o sea, no tener esos cambios o esos picos de cambio de flujo magnético. ¿Me siguen? Por lo tanto, si tengo un flujo que crece hacia arriba, la ley de Lenz nos dice entonces que voy a tener un flujo que se opone inducido. ¿Me entienden con esto? Compañeros. Yo no. No. Si hay uno para arriba, hay uno para abajo. Vamos a ver. No, si el flujo crece hacia arriba, ¿Es decir, a la naturaleza le gusta estar estable. Estar en Ujú. un lugar estable. Entonces, la naturaleza del cable va a crear una corriente, ¿ok? No, va a crear una corriente, más bien el sentido de la corriente es al revés. Va a crear una corriente en esta dirección porque si crea esa corriente en esa dirección, ¿qué va a pasar con el campo magnético que genera esta corriente inducida? Compañeros, el campo magnético que genera esa corriente inducida, ¿hacia dónde va? Con la ley de la mano derecha. ¿Hacia dónde iría el campo magnético de esa corriente inducida? Iría hacia abajo. ¿Me siguen? Sí, ahora sí. Y ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver si están entendiendo esto. Ok. Suponga que tenemos una espira acá. Ok. Y yo llevo una corriente en esta dirección. Por ley de la mano derecha, ¿hacia dónde va el campo magnético aquí en el centro? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué dirección lleva el campo magnético? Hacia afuera. ¿Hacia arriba? Sí. Sí. Ok. Entonces, acá básicamente, si yo tengo un flujo magnético que va hacia abajo, y este crece
Entonces, en la espira como tal me va a generar un campo magnético hacia arriba. Bueno, en realidad el flujo magnético no tiene dirección. Pero yo lo estoy sacando como el producto punto del campo magnético con el área. ¿Ok? Entonces, si el campo magnético y el área van para abajo, entonces si el flujo crece, eso va a generar un campo magnético que se opone. Eso es lo que dice la ley de Lenz. Entonces, para generar un campo magnético hacia arriba, ¿cómo tiene que ir la corriente en la espira? La corriente debe ir en sentido antihorario. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, Sí. Sí. Entonces, la ley de Lenz es un complemento a la ley de Faraday. Y lo que me dice es la dirección. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo un flujo, que va creciendo hacia abajo, entonces se me va a generar un campo magnético inducido que va hacia arriba. Ahora, si tengo un flujo que va decreciendo, o sea, que va siendo cada vez más pequeño hacia arriba, la naturaleza va a tender a nivelarlo. No lo va a nivelar por completo, pero lo va a tender a nivelar. Entonces me va a generar un campo magnético inducido hacia arriba. ¿Ok? Y de esa forma obtenemos entonces la ley de Lenz. Y obtenemos el valor del campo magnético, bueno, de la corriente inducida. La corriente inducida, noten ustedes lo siguiente. Si la Fm inducida es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo, entonces, ¿cómo podríamos encontrar la corriente inducida? Sería la fuerza electromotriz entre la resistencia que tenga el material. Entonces, de esa manera logramos ver esa corriente inducida. ¿Me van siguiendo con esto? Compañeros, compañeras. Esta materia es bastante complicada, entonces, si se las tengo que explicar varias veces, pregúntenlo para que lo entiendan bien. Ok, ¿qué uso se le da a esta corriente inducida? En realidad hay cientos de usos que se les da. Por ejemplo, en los automóviles tenemos lo que se conoce como el rotor. ¿Ok? Entonces, cuando el automóvil está
cuando el automóvil está encendido, tiene esta pieza que está dando vueltas. Esta pieza empieza a dar vueltas. Y tenemos un campo magnético dado por algún imán externo que va hacia abajo. Entonces, si eso va dando vueltas, vea que me empieza a generar básicamente un voltaje alterno o una corriente alterna. ¿Qué otro uso tiene? Bueno, la generación de energía eléctrica. ¿Cómo se genera energía eléctrica a partir de un río? Que el agua gire como una bobina, Ajá, una aspas. Esas aspas producen eso mismo que el carro. ok, entonces, básicamente yo tengo una cantidad de aspas y las aspas están rotando, dando vueltas. A esas aspas yo le pego un imán gigante. Para tener un campo magnético. Y si yo pongo aquí una espira o un solenoide, entonces estoy variando el campo magnético acá y de esa manera entonces genero una corriente alterna. En Costa Rica, el giro de esas aspas es de una frecuencia de 60 Hz. Para cada país, el giro de las aspas es diferente. Entonces, digamos, en Europa es a 50 Hz ¿De qué depende eso, profe? de la frecuencia de rotación de las aspas. Pero no tiene que ver con algo de ley o algo así, porque si yo me llevo esa misma planta y la pongo en Europa, daría igual 60 Hz, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el tipo de planta que ponen en cada sitio. ¿Correcto? Pero eso ya está establecido en las leyes de cada país. Mm, Ya, por eso es una corriente alterna en Costa Rica que va desde cero, bueno, desde el punto cero hasta 120 voltios. ¿Verdad? Que es bueno, en realidad es hasta 120 y resto. Por lo general, entonces esto se conoce como el voltaje máximo y el voltaje raíz cuadrática medio, que es el voltaje más probable, es de 110 voltios. Eso les pueden hablar un poco más en el curso de corriente alterna. ¿Ok? En Europa se utiliza un voltaje de 220, que es el que se conecta normalmente. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? sí. Sí, entonces, vean aquí más o menos, cuando nosotros cambiamos el flujo dentro de la bobina, entonces va a generar una FEM inducida. Aquí en este caso, vean ustedes que no tenemos una espira,
Si no, ¿cuántas espiras tenemos? Tenemos n espiras, que es el número de vueltas total en la bobina. Entonces la FEM inducida va a ser igual a la FEM de una espira multiplicado por el total de espiras. Entonces la FEM inducida es esta. Ok, entonces ahí lo pueden observar un poco. Igual, si yo tengo quieto el imán y lo que mueve la bobina, vean que surge el mismo efecto. ¿Ok? Y el efecto no es mayor, profe, porque no es como que se mueve más la cosita. En realidad es el mismo. Es que él lo está moviendo más rápido. Mm, Entre más rápido se lo mueva, más cambio va a tener. Y si tiene más cambio, ¿qué va a pasar? Tiene más corriente. Va a tener una corriente mayor o una FEM inducida mayor. Igual, digamos, hay múltiples usos actualmente para esas cosas. Este es uno de los usos. ¿Qué es lo que tiene él ahí? ¿Logran ver los dos cables? Nada más que esos cables son gruesísimos. ¿Y qué es lo que hace ahí? Ahí No sé. pasa una corriente a través de ese cable. Y al tener un metal, entonces va a tener una FEM inducida. Y al ser una FEM inducida bastante alta, entonces calienta el metal. Luego Pero vean cómo lo calienta. lo ponen en rojo, ¿sí? Vea este. Vea este en pocos segundos lo que hace. ¿Qué tan alta tiene que ser la FEN? Uf, ahí tienen, no el tamaño de los cables, para poder meter una. Porque para calentar un metal hasta rojo vivo, Sí, digamos, ahí tienen corrientes altas, porque los cables son gruesos. ¿Ok? Ahí no sé, es que no presentan mucho cuáles son las corrientes. En este se presenta un poco más. Ahí tienen un voltaje de 12 voltios. ¿Y eso qué es? Una corriente. No sé si ese representa la corriente de 20 amperes. Eso es acero inoxidable. ¿Ok? Esto se conoce desde hace casi más de 100 años. Pero hasta ahora se tienen corriente, se tienen cocinas de inducción electromagnética.
Eso es lo que pasa en una cocina de inducción electromagnética. Si ustedes meten un... Ah, sí, ve. Ve, aquí nos dice que son amperios. Está metiendo 20 amperios en corriente. 20 amperios. Está trabajando más o menos. Y con eso entonces está generando está calentando metales. ¿Ok? Ese es uno de los usos que se les puede dar a la inducción electromagnética. ¿Cómo lo van viendo? Compañeros. Si quieren, hagamos este ejercicio que está acá. Para ver si van entendiendo las cosas. ¿Les parece? Sí. Ok, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos un campo magnético constante. Entonces, ¿cuál es el flujo magnético ahí? Si esto tiene un ancho A, una longitud L y un ancho A, ¿cuál es el flujo magnético en esa espira? Compañeros. Ya, L por A. B por L por A. ¿Cierto? Campo magnético por el área. Ujú, Sí. sí. Ok. Y si yo esta tablita la estoy moviendo con una velocidad hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Si yo digo cuál es el cambio del flujo con respecto al tiempo, o menos el cambio del flujo con respecto al tiempo, ¿cuánto me va a dar eso? ¿Qué pasa con B y con L? ¿B y L varían o son constantes? Varía L. Esta longitud varía. No, varía A. Entonces B B y y L son L son constantes. constantes. Ajá. Entonces sería por el cambio de A con respecto al tiempo. ¿Y quién es el cambio de A con respecto al tiempo? ¿Qué es este cambio de A con respecto al tiempo? Esa es la velocidad a la cual se mueve esa barrita. ¿Me siguen?
Sí. Sí. Entonces, la FEM inducida va a ser B por L por V. Negativo. Esa es la FEM inducida. Ahora, ¿cómo sacamos la dirección de la corriente? El campo magnético va hacia adentro. Pero, ¿qué pasa con el flujo? ¿Es cada vez más grande o cada vez más pequeño? Si yo muevo esta barra hacia la derecha. ¿El flujo es más grande o es más pequeño? Más grande. Entonces, tengo que generar un campo magnético que salga de la pantalla. Ese va a ser mi campo magnético inducido. ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden utilizar la ley de la mano derecha, es dejan el dedo gordo siguiendo la dirección del campo magnético y hacia dónde y cómo podrían cerrar la mano, cómo cierran la mano para que el dedo gordo salga de la pantalla. ¿Cómo cierran la mano? Vean que cierran la mano en este sentido. ¿Me siguen? Sí. Entonces la corriente tiene que ir en sentido antihorario. ¿Lo ven? Aquí dice que la corriente va en sentido antihorario. Va en esta dirección. ¿Cómo vieron ese ejercicio? ¿Van entendiendo eso de la inducción electromagnética? Sí. Sí. A mí me quedó una duda nada más porque fue que se había puesto el símbolo negativo. Ah, de fórmula. Ah, ok. La FEM es menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Ah, ok, Sara. Gracias. ¿Ok? Entonces sí, básicamente eso es lo que tenemos. Ahora, si yo tengo una sola barrita, en este caso, vean que yo no tengo nada que cierre eso, sino lo que tengo es un cable nada más. Tengo un cable y el cable lo muevo a una cierta velocidad a través de un campo magnético. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, ustedes lo que pueden hacer es que generan la otra línea imaginaria o la otra parte imaginaria, como el ejercicio que resolvimos. Entonces, la FEM inducida es igual a V a la velocidad por el campo magnético por la longitud del cable.
Ok, eso se puede ver de forma más concreta cuando lo sacamos así. Entonces, la FEM inducida, yo la puedo ver como la integral cerrada o la integral de la velocidad, producto cruz, el campo magnético, producto punto, el diferencial de longitud. Donde si tenemos un cable acá, entonces mi DDL sería este. Y el campo es el que yo le ponga ahí. Entonces, si ustedes corren con un cable, si ustedes tienen un cable moviéndose en un campo magnético, pueden hacer dos cosas. Primero, si tengo un campo magnético que va en esta dirección, ¿cómo tendría que correr con el cable para que no me genere campo magnético? Entonces, si este es mi cable y yo empiezo a correr en esta dirección, si mi velocidad va en la misma dirección del campo magnético, ¿qué pasa con la FEM inducida? Compañeros. Si la velocidad y el campo magnético son paralelos, ¿qué pasa con el producto cruz? Era cero. Da cero. Y también da cero si la velocidad y la longitud van en la misma dirección. O si el campo magnético y la longitud van en la misma dirección. Esos son algunos ejemplos de cuando la FEM inducida da cero. Les digo eso porque a veces se ha preguntado en la escuela de física que cómo tiene que correr usted con un cable para que la FEM inducida sea nula. Entonces aparece un poco de esta ecuación. Ok. Entonces, ¿vamos bien hasta acá, compañeros? ¿Van entendiendo esto? ¿O no? Sí, por el momento sí. Por el momento sí. Bueno, aquí es que quería una pizarra para hacerles un par de ejemplos. Tengo una espira cuadrada y un cable infinito. ¿Ok? Entonces, sabemos que de aquí a aquí eso mide A. De aquí a aquí mide A. Y de aquí a aquí eso mide B. Esto lleva una corriente dada por la siguiente expresión.
es una corriente variable con el tiempo. I sub 0 por E a la alfa T. A la menos alfa T. O sea, es una corriente que va decayendo con el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el flujo magnético en ese, cuál es la corriente inducida? Calcular la corriente inducida si tiene una resistencia R, ¿ok? En esta espira cuadrada, la corriente inducida si tiene una resistencia R y ¿qué más? Y está quieta. ¿Y cuál es la dirección de esa corriente? ¿Ok? ¿Quieren hacerlo? Sí. Podemos intentarlo, a ver. Les doy unos 5 minutos y me dicen cómo van en esos 5 minutos. A ver si lo logran terminar o qué. ¿Les parece? Ok, entonces ahí me avisan si tienen alguna duda o algo. Voy a parar un momento el video mientras toman esos minutos para hacerlo. Bueno, entonces para el problema, ahí tenemos varias cositas importantes. Primero, la FEM inducida es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Y para encontrar el flujo va a ser la integral del campo magnético producto punto diferencial de área. Entonces vean que en este caso, en la parte interna, de acuerdo a la ley de la mano derecha, voy a tener un campo magnético que va a ir hacia adentro gracias a la corriente que lleva el cable. Y para obtener ese campo magnético, se obtiene con el campo magnético es igual a mu sub 0 i sobre 2 pi r, que ya lo habíamos hecho con anterioridad. Y entonces empecemos. Ya que tenemos eso, empecemos a calcular. Entonces, el flujo va a ser igual a la integral de mu sub 0 i sobre 2 pi por el valor absoluto de y, que lo podríamos tomar así porque R va a ir desde A hasta 2A. Entonces yo podría decir por Y, el diferencial de área, el área de esto va a ser la base por la altura, que va a ser un d de Y. Por eso es por lo que estamos sumando valor absoluto. Así no tenemos que meterle el menos A y el menos 2A. Entonces va a ser el valor absoluto
Y por eso va a ir desde A hasta 2A. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, entonces esto va a ser mu sub 0i, porque i depende de t, pero no depende de y. Entonces, mu sub 0i por b sobre 2pi por el logaritmo natural. En este caso va a ser de 2a entre a. Ya evaluándolo de una vez. Utilizando la propiedad que el logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a entre b. ¿Sí? Y de aquí vean que podemos simplificar las a. Entonces, esto se me va y me quedaría entonces logaritmo natural de 2. ¿Quiénes llegaron hasta acá, compañeros? ¿Alguien llegó hasta ahí? Entonces, y ahora sí vamos a cambiar esa corriente por el valor que nos están dando de corriente. Que la corriente va a ser un I sub 0 por E a la menos alfa t. Y aquí borro una B, entonces por B. ¿Ok? Ahora, la FEM inducida va a ser ¿quién? Menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Y si derivo esto, ¿qué va a pasar? Va a ser, todo es constante menos E a la menos alfa t. Entonces va a quedar menos alfa por E a la menos alfa t por todo lo demás. O sea, con este menos se me van a cancelar. Entonces va a quedar alfa mu sub 0 I sub 0 B por E a la menos alfa t logaritmo natural de 2 entre 2pi. Esa va a ser entonces la FEM inducida. ¿Hasta ahí está claro? ¿O alguien con alguna duda? ¿Jeffrey? Por el momento, claro. Ok. Ronald, Anthony, Sí, ahora sí, todo bien. todo bien. No está tan complicado, sí. No, mi error fue que no tomé en cuenta que el diferenciar era con respecto a. Entonces, ahí fue donde me equivoqué. Ok. Ahora, si yo quiero encontrar cuál es el valor de la corriente inducida,
lo que hago es dividir esa FEM entre la resistencia. O sea, divido esto entre la resistencia. Y eso simplemente lo divido entre la resistencia que tenga. Y esta va a ser entonces la corriente inducida. ¿Está claro? R y abajo. Ajá, mi 0 por I por B. R. 2 I por M. Ahora, ¿cuál es la dirección que tiene que tener esto? Vamos a la ley de Lenz. ¿Qué dirección tiene que tener esa corriente? Vamos a ver. Podríamos decir que el campo magnético va hacia adentro. Entonces, si yo tomo el área hacia adentro también, si yo tomo el área hacia adentro, entonces, ¿qué está haciendo el flujo? El flujo va siendo cada vez más grande o más pequeño, de acuerdo con esta corriente. ¿Está bien? ¿Podría volver a repetir la pregunta, profe? ¿Cómo, Jeffrey? ¿Podría volverla a repetir? Ok. Tenemos que el campo magnético va para adentro. Aquí en esta área, en toda esta área. El campo magnético va para adentro. Sí. Entonces podríamos tomar el área en la misma dirección del campo magnético, hacia adentro. Ahora, ese campo magnético, ese flujo va a ser cada vez más grande o cada vez más pequeño según esta función. Más pequeño. Cada vez más pequeño porque la corriente va disminuyendo con el tiempo. Entonces, el campo magnético inducido para poder oponerse a ese cambio, entonces el campo magnético inducido debe ir también para adentro. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la corriente en ese caso? Pongan el dedo gordo en la dirección de ese campo magnético inducido.
Y de la forma en que ustedes cierren la mano, de esa manera es. Sentido antihorario, entonces. Antihorario, No, horario. horario. La corriente iría en ese sentido. Fabián, ¿está de acuerdo? Profe, yo sí. Sí. Ok. Ese es el sentido entonces que tiene esa corriente inducida. Y ya con eso resolvimos el ejercicio. ¿Cómo van viendo esto, compañeros? Jeffrey, usted que me dijo que había muchos nombres y muchas cosas. Está un poco complicado porque son muchas, porque la fórmula es un poco grande, pero Ajá, son cosas que ya hemos visto previamente, entonces, como el cable largo y es. correcto. Sí, digamos, ya a mí me gusta siempre que lo diga Ronald, que estuvo conmigo en Física 1, siempre irle dando digamos, una secuencia, siempre irle dando una secuencia al curso. Ok, que el curso por sí mismo vayamos como avanzando. No sé si han notado eso, compañeros. Que yo les hubiera hablado los primeros días de esto y básicamente los mato. Sí, Sí, va yo sé como que es como muy avanzando. progresivo. ¿Cómo, Anthony? Es como muy progresivo. Sí, sí, a mí siempre me gusta como ir usando ejemplos similares y cosas como para ir llevando el curso, que no lo sientan tan pesado y tanta materia diferente. Sí, de hecho, estas partes las he entendido un poco más, aunque sí he visto que el sentido de tomar la mano derecha mal afecta casi desde el puro inicio, ¿verdad? Si uno no toma bien el análisis más que todo respecto a la mano derecha. Exacto. Yo por eso le digo siempre a mis estudiantes de Física 1, una de las cosas, los vectores son fundamentales, pero siempre saco el rato y les explico bien la ley de la mano derecha. Porque yo les digo, en Física 2, si ustedes usan bien la ley de la mano derecha, se les va a simplificar todo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco de estas cosas. Ok. Entonces veamos algo acá interesante. Si yo puedo inducir una FEM, una fuerza electromotriz, o sea, un voltaje, para decirlo un poco más popularmente, si yo puedo inducir un voltaje, ¿el voltaje con qué se asocia? Según lo que habíamos visto en la primera parte del curso. Ya aquí vamos a empezar a entrar en la tercera parte del curso. Entonces, en la primera parte del curso, ¿el voltaje con qué se asocia? Vean que siempre lo vamos a asociar con un campo eléctrico. ¿Me siguen? Sí. Sí, entonces, una FEM inducida
implica que nosotros estamos induciendo o generando un campo eléctrico. ¿Ok? Eso es un poco lo que tenemos acá. Acá vamos a suponer entonces que tenemos una espira y tenemos un solenoide. Entonces, vean que la espira va a generar un campo magnético en el solenoide, en el área del solenoide, porque vean que el área que estoy tomando acá es solamente para el solenoide. Fuera del solenoide no me interesa nada. Entonces, eso es lo que trabajamos un poco. Entonces, el flujo magnético va a ser el campo magnético por el área. O sea, mu sub 0 por n por i por el área. Entonces, de acuerdo con esto, cuando yo lo derivo con respecto al tiempo, vean que lo que yo estoy cambiando de toda esa expresión es la corriente, puesto que tenemos una corriente alterna. ¿Ok? Y yo puedo asociar la FEM como la integral cerrada del campo eléctrico punto diferencial de longitud. Entonces, yo ahora lo que podemos notar acá un poco es lo siguiente. Si yo tengo un campo eléctrico variable, entonces voy a generar un campo magnético. ¿Ok? O sea, y si yo tengo un campo magnético variable, entonces, ¿qué vamos a generar? Un campo eléctrico. ¿Me siguen? Compañeros. Esto es, por decirlo así, el principio de las ondas electromagnéticas. Entonces, esos son los campos eléctricos inducidos. Y lo único que nos falta por ver es una corriente de desplazamiento, pero esto si quiere, mejor lo dejo para la próxima clase, porque esto sí es un poco más complicado. Y aquí lo que quiero que lleguemos al final de cuentas es a las 4 leyes del electromagnetismo de Maxwell. Ley de Faraday, ley de Ampere, ley de Gauss y ley de Gauss, tanto para campo eléctrico como para campo magnético. Entonces, esos, ¿qué les parece si les hablo mejor la próxima clase? Un poquito de eso y ver la parte de inductancia. ¿Les parece? Ya hoy viernes me imagino que ya están un poco cansados. Sí, ya. Ya el viernes empieza a pesar. Sí. Ok, entonces, para la próxima clase terminamos de ver un poco esas cosas. La primera clase sería esta semana que viene no hay clases, ¿verdad? Hasta que sigue. Correcto. Ah, ok. Y no hay nada, o sea, no hay tareas, no hay nada. Es La libre, próxima semana se supone que no.
Ok. Nada más que Cuando la cátedra usted... confirma, profe. ¿Ah? Cuando la cátedra confirma o solo va a dejarlo así como Sí, no sé. el aviso suyo. No sé si ya confirmó o qué. Yo sé que, por ejemplo... Ok. Bueno, ahí me despido de los que están viendo el video.